Doctora, no estoy escuchando nada. La definición es una afección crónica de etiología diversa, caracterizada por crisis epilépticas, repetidas y autolimitadas en tiempo, debido a verticales excesivas. Vamos a ver aquí que dependiendo de qué zona esté sobrecargada, no es el tipo de síntomas que va a tener, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Doctor, perdón, te voy a La interrumpir, definición doctor. de crisis convulsiva puede ser un episodio único o múltiple, es Doctor, ¿me autolimitado escucha? en tiempo, normalmente en menores Se me hace que no te escuchan. A ver. Sí, Sergio, ¿se escucha? Le escucho el doctor, bueno, el ponente muy poquito realmente, pero lo quería ver si me podía poner los objetivos otra vez. Es que al inicio no se escuchaba nada y ahorita se escucha muy, muy bajito, doctor. Ok, gracias. Crisis, identificar crisis, ¿Se escucha? Se escucha un poco bajo, doctor, pero sí se escucha. Ok, doctor, aquí en lo que es en tu primera diapositiva en objetivos, me imagino que utilizaste la taxonomía de Bloom para hacer la clasificación. Ay, no sé si se votó. ¿Ya escucha? ¿Se escucha? Sí, nada más que ahora la presentación. Nada más te preguntaba, doctor, en la de los objetivos que describes, utilizaste la taxonomía de Bloom, ¿verdad? ¿O Sí, cómo utilizaste para... Sí. sí, para Ok, diferenciar los me dos, parece... ajá, para que no haya problema en... Ay, permítame. Ujú. Ya, ahí está. Es que se me sacó de la presentación. Ok, va. Dentro de las definiciones, les Sí, decía pero que antes de que avanzamos, nomás te voy a decir normalmente, que está muy bien, doctor, ajá, que digo, está muy bien que hayas utilizado la taxonomía de Bloom, nada más que recuerda que también la taxonomía va en grados de evolución del pensamiento. Entonces, hay algunas palabras como clasificación que se puede considerar de bajo rango comparado con alguna otra palabra que puedes utilizar. ajá. Nada Sí, más de hacer un hecho, más comentario con adelante voy a respecto a eso. mencionar precisamente cada clasificación, sobre todo los cambios que ha habido, ¿no? Porque pues desde las primeritas que hubo, desde los ochentas, y hasta las más nuevas, o sea, para identificarlos bien, cada uno. Sí, nada más que el asunto es no tanto por la clasificación como tal de la epilepsia, sino el término clasificación, cuando quieras o indicar en tus objetivos. Ok, Entonces puedes utilizar una palabra que sea de mayor rango de elevación del pensamiento. Por eso te preguntaba de la tabla de clasificación de Bloom. ok, Puedes utilizar algunos otros verbos. Te digo más que nada también para tus compañeros, porque hay pocos que veo que han mencionado los objetivos así como tú los mencionas, que está bien, pero pues obviamente puede ser todavía mejor. ok, gracias. Muy bien, bueno, hablando un poquito de la epidemiología, de acuerdo a la OMS, estamos hablando que es un trastorno crónico que afecta a personas de todas las edades, específicamente ahorita hablando de pediatría en niños, se habla que es de un 0,5 a 1% de niños. A nivel mundial esto es un número de 60 millones de personas las que lo padecen. La prevalencia es de 10 personas por cada 1000, está hablando a nivel mundial. Específicamente ya en México, hablamos que la prevalencia es de 18 por cada 1000 personas y de 1,52 millones son los que la van a padecer. Dice que aproximadamente 8 de cada 10 personas van a tener una crisis tónico-clónica de todas estas que estamos hablando que padecen el diagnóstico, ¿no? Anualmente, mundialmente, vaya, se diagnostican 2,4 millones de casos nuevos. Representa el 0,75% de la carga mundial de mortalidad. El 80% responden muy bien a los antiepilépticos. Más adelante vamos a abordar el tratamiento. Y 3 de cada 10 niños con epilepsia son de difícil control, o sea que normalmente
responden con una monoterapia, pero hay algunos que pues son con biterapia o hasta 3, 4 medicamentos, o algunos hasta requieren algunos otros procedimientos, pero los vamos a ir mencionando más adelante cada uno. Hablando un poco de la etiología, en neonatos, vaya, hablando de por grupos de edades, en neonatos, la más común es por hipoxia e isquemia perinatal. Es la causa más común en neonatos, pero puede haber otras, como infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, malformaciones congénitas, entre otros. Pero la más común es la hipoxia y la isquemia perinatal. En el grupo de escolares, aquí es más que nada que puede ser el trauma craneoencefálico, las infecciones y puede ser también por tóxicos, son de las más comunes. En adolescentes, definitivamente el trauma craneoencefálico es el más común de todos, también por el alcohol, algunos por enfermedad vascular cerebral e igual por infecciones, que este es lo que normalmente está en los 3 grupos de edades diferentes. Ya hablando un poquito de la clasificación, vamos a empezar, antes era como se nombraban, ¿no? Que nada más eran simples, complejas, generalizadas. Las simples tienen síntomas motores, autónomos y psíquicos. Las complejas son las de inicio parcial, con deterioro de la conciencia. Puede ser desde el inicio o no empezar con deterioro de la conciencia al inicio, sino motor, pero luego ya es con un deterioro de la conciencia. Y las generalizadas hay por movimiento y sin movimiento. Las de movimiento son como las que ya conocemos, que son las tónicas, las tónico-clónicas, y las sin movimiento, las más comunes, pues son las de ausencias, ¿no? Que vamos a ir hablando de cada una de ellas. Después se cambió esta clasificación, ya en lugar de llamarle simple, se cambió por el término sin alteración de la conciencia, la compleja con alteración de la conciencia y la parcial que generaliza, que evoluciona bilateral, que empieza de un lado y va a abarcar ambos lados después, conforme vaya avanzando el periodo, ¿no? Bueno, la clasificación se va cambiando también de la parcial, como estábamos aquí. El término más nuevo es que ya es focal. Cuando ya hay alteración de la conciencia son crisis focales. Y las secundariamente generalizadas, o que eran las que les mencionaba, las bilaterales, ¿no? Vamos a hablar de cada una, las de inicio focal, que vienen siendo las simples. La focal, normalmente el paciente está consciente, puede haber pérdida de conciencia o no, pero normalmente está consciente. El inicio es motor, ahí de factor atónico, clónico, hipercinético, o puede haber no motoras también, como sensoriales, cognitivas, emocionales. En las de inicio generalizado, aquí ya pues es más que nada el motor, la tónico-clónica, ¿no? Es de las más comunes, la tónica o la mioclónica, y las no motoras, como les mencionaba, que es la ausencia típica o la atípica, dependiendo del grado de conciencia. Las crisis focales, en estas hay una descarga focal o local y no hay propagación. Es de conciencia preservada la mayoría de las veces y los síntomas van a variar dependiendo del área del sitio de descarga, del área cortical donde vaya a haber la descarga va a presentar los síntomas. En estos normalmente los encefalogramas se ve precisamente nada más el área que se está dañando, ¿no? O el área donde está la carga excesiva y por eso va a presentar los síntomas. Hay la focal con alteración de la conciencia, que esta puede ser una descarga local o esta sí se puede propagar. Hay pérdida del estado de alerta y presenta un fenómeno posictal. Y en esta igual, la diferencia como se menciona, como lo dice su mismo nombre, puede generalizarse la descarga. Las crisis generalizadas son de duración variable, hay pérdida de la conciencia, tienen un fenómeno posictal, hay amnesia completa del evento y puede tener manifestaciones clínicas bilaterales. Y en el electro, vamos a mostrar un fenómeno eléctrico generalizado y sincrónico. Las tónico-clónicas, hablando de estas generalizadas,
Específicamente hay pérdida de la conciencia, un fenómeno tónico generalizado, puede haber incontinencia de esfínteres, tanto rectal, vesical, y puede haber síntomas generalizados como taquicardia, taquipnea, y en el fenómeno posictal ya se va a recuperar esta taquicardia, esta taquipnea, hay amnesia del evento, puede haber irritabilidad, confusión, somnolencia, todo esto después del fenómeno. La tónica, esta es una contracción muscular sostenida, puede durar aproximadamente de 10 a 20 segundos y compromete principalmente musculatura axial, miembros superiores e inferiores. Las mioclónicas, estas son sacudidas súbitas y bruscas de un segmento corporal. Estas pueden ser múltiples al día, son de tiempos breves y se presentan en brotes, o sea, van apareciendo como secuenciales, vaya. Las atónicas, estas son muy comunes por el hecho de, vaya, son muy características por el hecho de que está el paciente, vaya, sentado, por ejemplo, y nada más de un segundo a otro es la caída completamente. Son muy común que haya traumatismos en la cara, en la frente, en el mentón, todo eso. Y normalmente duran segundos nada más. Ahí, este, el, normalmente duran segundos y recuperan conciencia inmediatamente después de la crisis. Hasta ahí te voy a interrumpir, Gandito, Cristian. Siempre que tenemos a un menor con un síndrome convulsivo, con epilepsia o que tuvo una crisis convulsiva aislada, es difícil para la familia y a ese tipo de pacientes que van a tener una enfermedad crónica neurológica, lo vamos a ver nosotros en la consulta de medicina familiar. Entonces yo quisiera preguntarle a Claudia, ¿qué orientación, Claudia, le darías tú a unos padres en donde van a tener a un niño con epilepsia? Y más que nada porque las enfermedades crónicas es difícil que la familia las acepte, ¿verdad? En un adulto. Mucho más cuando se trata de un menor. Estamos hablando de una enfermedad crónica en la que en muchas ocasiones vemos que puede haber complicaciones o secuelas después de estos síndromes o que estos son causados por una enfermedad más grave. Entonces me gustaría, Claudia, que nos hablaras respecto a cuál es la orientación que le debemos de dar a los padres de familia acerca de los cuidados de un niño con este padecimiento. Pues tenemos, bueno, para empezar, lo que hemos hablado en otras clases de cómo es algo muy, muy fuerte para la familia, pues tenemos que tener un ambiente tranquilo, explicarles que tenemos que ir valorando poco a poco su desarrollo motor, también el psicomotriz y me quedé en blanco, doctor. Pero me refiero a, por ejemplo, ¿qué consejos le darías a la madre? Supongamos que es una familia tradicional y la madre es la que va a ser la cuidadora de este menor, ¿verdad? Uh-huh. No estamos hablando de que la epilepsia vaya a ser una enfermedad limitante. Simplemente tiene el diagnóstico de una epilepsia y está controlada y tiene manejos. Entonces, ¿qué orientación le tenemos que dar a los padres para que siga ese control en el menor? Doctora, puede ser, por ejemplo, Ajá. hablar con ellos sobre el tratamiento, sobre la importancia de los horarios, el ajuste del Ajá. tratamiento conforme el paciente vaya aumentando de peso, pues obviamente su dosis va a ir cambiando. Entonces, Ese es un punto bien importante, Nancy. El ajuste del tratamiento en el menor. Debido al aumento de peso, obviamente tenemos que ir haciendo el ajuste nosotros y lo vamos a hacer nosotros en primer nivel de atención, porque muchas veces pasa de que llega un preescolar
y pues empiezan a crecer y empiezan a aumentar de peso y de repente empiezan a convulsionar, ¿verdad? Y a nadie se le ocurre hacerle un ajuste de dosis en el medicamento. Para eso no necesitamos enviarlo ni a pediatría, ni con el neurólogo, ni nada. Ese tipo de ajustes los vamos a hacer nosotros. Entonces, es bien importante porque a estos niñitos habitualmente la valoración en segundo nivel es anual o es semestral. O sea, esos ajustes de manera mensual nos tocan a nosotros como médico de primer contacto en el primer nivel de atención. Ese yo creo que es un punto más importante cuando empezamos a ver que un niño que estaba controlado, o sea, llamemos control a 2 años y en un episodio convulsivo, empieza nuevamente a valorar. Lo primero que tenemos que hacer es revisar la dosis a la que tiene el medicamento o los medicamentos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, Nancy? Perdón, doctor, nada Le más una tenemos que duda. aconsejar. Ah, ¿Sí? Es que, por ejemplo, si en este caso nos llega un paciente que tiene un medicamento, pero que es de transcripción por parte del servicio, ¿cómo, en este caso, si no alcanza el medicamento, si le modificamos, cómo La conseguiríamos el resto? transcripción es un trámite administrativo, o sea, ya tú vas con tu jefe de servicio y ellos te pueden apoyar con una transcripción. Sí, o sea, para en ese caso, por ejemplo, y agregar un tercer cajita, si digamos, ocupar el mismo Sí, sí, servicio. sí, ahí puede ser que hagas el envío, pero mientras tanto, muchas veces que tienes a un niño con epilepsia, no tienes un medicamento, tienes varios Ujú, medicamentos. ujú. Si tú piensas que es el medicamento que es de transcripción, pues obviamente tiene que ser un trámite administrativo. Yo a lo que me refiero es a niños menores, porque habitualmente no todos tienen tratamientos especiales en epilepsia, habitualmente tienen ácido valproico, tienen carbamazepina, o sea, no tienen, es poco los niños que están utilizando la motrigina o algún otro neuroléptico para el manejo. Y Ujú. habitualmente todos estos medicamentos están en primer nivel de Sí, atención, sí, es está en raro el primer nivel. medicamento que es de transcripción en este manejo. Antes eran todos, antes no teníamos ningún medicamento aquí, todos los teníamos que enviar a que nos autorizaran esa caja. Ahorita no es así. Entonces, si es derivado del peso, pues tenemos que ajustarlo, obviamente, ¿verdad? Y pues si es algún trámite administrativo, se habla con el jefe de servicio para que hagan una transcripción vía administrativa. Ok, gracias, ¿Ok? doctor. ¿Qué mandan? Sí, le tienes que aconsejar a la familia. por ejemplo, que acudan a sus citas de control mensual también ¿Ah? para el seguimiento del paciente, factores desencadenantes que podrían afectar en que el niño presente crisis Así es. convulsivas. Por ejemplo, la guía ¿Cómo de cuál práctica es? clínica menciona la deprivación del sueño, el hecho de que el niño se desvele Así o es. tenga pocas horas de sueño puede ser un factor desencadenante para producir crisis epilépticas. Ok, ¿qué otro puede ser un factor desencadenante? Las luces, doctora, también es lo que a lo mejor podríamos mencionar. Estímulos luminosos pueden Las provocar. luces. Y le digo, pero especialmente en el caso de los niños, que es el tema, pues hay muchas caricaturas de que incluso pueden Ajá, tener este tipo de exposición y generar pues, la convulsión. ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Aldo levantó la mano. Adelante, Aldo. Sí, doctora, digo, complementando ahí lo que está diciendo Cristian, bueno, a mí me tocó dar un tema parecido. Se le recomendaba Ujú. al familiar, sobre todo, hacer un diario para que ellos Así es, llevaran un registro de lo que iba a ser tanto preictal, ictal y posictal, así es. porque iba a haber Ajá, factores que nosotros íbamos, obviamente, digo, el paciente no lo iba a saber, pero nosotros sí en cuestiones endógenos y exógenos, que ya mencionaron unos, como los exógenos de era la privación de sueño, ¿verdad? La luz así es. estroboscópica, otra era incumplir el tratamiento. Digo, depende de la edad, pero si en cuestión que ya fuera adolescente tuviera acceso a alcohol, a Así drogas, es. ayunos prolongados o incluso el ejercicio. Ayunos prolongados por hipoglicemias es otra causa bien común de que se empiecen a presentar estas crisis. Y, Pero la más común de todas es la suspensión del medicamento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, Aldo? y el endógeno, bueno, era si iba a haber presencia de infecciones o fiebre. Así En es. mujeres también iba a presentarse ahí cambios, tanto en hormonales como el ciclo menstrual, estrés Así es. emocional y despertar, creo que era el súbito. Despertares súbitos. Ujú. Muy bien. Adelante, Cristian. Ujú. Bueno,
Seguimos ahora hablando específicamente de las crisis de ausencia. Estas normalmente son fenómenos breves, son múltiples, o sea, va a haber varios episodios durante el día, muy común en preescolares y escolares. De hecho, es donde normalmente se hace el diagnóstico a estas edades. Tienen una desconexión del medio, mirada fija, hay parpadeo, movimientos automáticos y hasta una leve hipotonía. Hay amnesia completa del evento, no hay un periodo posictal e interfiere claramente con el aprendizaje. Hablando un poco de diagnóstico, hay que investigar muy bien, más que nada, una crisis convulsiva. ¿Qué es lo que hay que investigarle o qué es lo que hay que preguntar a los padres? ¿Cómo ocurrió el evento? Si en qué posición del cuerpo estaba, si estaba en sueño, en vigilia, si hay los factores desencadenantes que ya mencionaron ahorita algunos compañeros, como los desvelos, fatiga, el alcohol en adolescentes, estímulos auditivos, visuales, y si hubo síntomas ictales, si tuvieron unas manifestaciones objetivas subjetivas y qué síntomas posictales hubo, cuánto tiempo hubo recuperación, si hubo algunos síntomas acompañantes, ¿no? Todo esto es ya orientado a las preguntas dirigidas que se deben hacer. Ya en la evaluación diagnóstica, lo más importante pues es la historia clínica, ¿no? Como en todo, y ya apoyándonos un poquito en la imagen, en recién nacidos se puede usar un ultrasonido transfontanelar, ya si cree que sea necesario o si ya son preescolares, escolares, adolescentes, pues lo ideal sería pedir un ataque de cráneo y si en el servicio se cuenta con la posibilidad, pues lo ideal sería una resonancia, ¿no? El electroencefalograma también es uno de los métodos diagnósticos que se utilizan. Hay algunos que se usan directamente con medio de video para ver específicamente qué tipo de crisis fue, el tiempo que duró, qué ondas se activaron en el electroencefalograma o no, si hay los síntomas posictales, para verlo más precisamente todo, ¿no? Hablando un poco de diagnósticos diferenciales, Antes de avanzar un poquito, vamos a aprovechar ahorita si regresas al anterior. Con respecto a la exploración física, ¿qué es lo que esperarían encontrar? En este caso, veo aquí conectado a un Joaquín Rugeli, no sé si sé, que nos puedes ayudar con la exploración neurológica. ¿Qué buscarías en una exploración neurológica de este paciente? Podría haber retraso, ¿Retraso en qué, perdón? retraso psicomotor. ¿Y cómo identificarías un retraso psicomotor? Bueno, si es lo suficientemente pequeño, con las pruebas EDI podría darme retraso psicomotor. Ahora, alguien que me lo pueda ayudar más a Joaquín. Sergio Valente. Perdón. O bueno, sí, si quieres, doctor, usted participa, ya que está hablando. Por ejemplo, podríamos checar en si es un bebé las fontanelas si están abombadas para ver datos Ajá. de hipertensión intracraneal, alguna hidrocefalia o algo que esté desencadenando la crisis convulsiva. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sergio Valente. En la exploración neurológica, pues podríamos ver el estado en el que está el niño, si está en estado de alerta, valorar los pares craneales, las pupilas, si están midriáticas, isocóricas. Este, Ok. A ver, otro R1. ¿Qué más podemos encontrar ahí? ¿Qué buscarían en una exploración neurológica? Si hay presencia de papiledema también, que nos puede indicar también otro dato de que la presión intracraneal está aumentada. Un fondo de ojo, ¿no? Ok. ¿Qué más? Hay más pruebas. ¿Qué más estudiarían explorando? Pues podríamos valorar también los signos meningios, o sea, el de Kernig-Brudzinski, que el de Brudzinski pues sería al momento de que, bueno, tienes al paciente en decúbito en la camilla y al momento de flexionar su cuello hace una flexión espontánea de la cadera y de las rodillas. Y el de Kernig, pues al momento de flexionarle la cadera y las rodillas, produce rigidez y dolor en la región cervical. También pues dependiendo del periodo, o sea, si se encuentra en aura, si está en periodo ictal, si está en periodo posictal, pues ir buscando datos de cada uno de ellos.
Parece que Robert me dicen que también está queriendo participar. No sé si tiene algún otro comentario. Buen día, Doc. Sí, Pues bueno. bueno, tratándose a lo mejor que de un niño que llega al servicio de AMC, que primera vez de que padece un episodio, pues bueno, checar si ha tenido infecciones de tracto respiratorio alto una semana atrás, si ha tenido fiebre, verificar sus Ah, pares sí. craneales, verificar hidratación, verificar lo que viene siendo sus pupilas, verificar también la temperatura, verificar fuerzas en extremidades, verificar también el Kernig, el Burdinsky, Babinski eh, también. o datos que me podrían dar como que de alguna neuroinfección, ¿no? Tratándose de Sí, que a lo mejor de un primer episodio, ¿no? ujú, sí, y sí, todo eso que dicen está muy bien. Y es importante que lo menciono, ¿por qué? Porque todos, tarde o temprano, nos va a atacar algún paciente si estamos en un servicio de urgencias, con convulsión en un niño. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque, como mencionaba el doctor, las convulsiones tienen diferentes, etiologías. Entonces, tenemos que descartar, por ejemplo, una etiología si es infecciosa y con, a lo mejor, incluso puede ser, metabólica, si está alterada el azúcar, si tiene fiebre, que eso también es muy común, niños con fiebre que les van a llegar convulsionando. Entonces es importante siempre hacer la exploración neurológica, pues para poder descartar alguna otra posibilidad diagnóstica. Muchas gracias. Bueno, continuando, mencionando un poquito de diagnósticos diferenciales, puede ser un síncope, una crisis paroxística epiléptica, algún ataque de pánico, o un EBC transitorio, migraña o esquizofrenia. Eh, una pregunta importante que hay que hacerse es a quién hospitalizar para su abordaje. Eh, Menores de un año con una crisis convulsiva afebril o con una crisis convulsiva febril compleja. Pacientes que presenten, como ahorita mencionaban los compañeros, algún signo meningio sugestivo de infección del sistema nervioso central o alguna primera crisis convulsiva que no haya sido provocada, si ha tenido déficit neurológico después del evento convulsivo y las focales también. Ya hablando un poquito de tratamiento dentro de los objetivos, pues obviamente lo principal es suprimir los fenómenos, evitar complicaciones y en escolares mantener su actividad que sea normal, tanto escolar, social y pues ya en el adulto también laboral, ¿no? Hay diferentes tipos de tratamiento, el principal pues es el farmacológico, ahorita lo vamos a mencionar. Hay algunos tratamientos especiales que se mencionaban también que se pueden utilizar cuando no hay una respuesta adecuada a los fármacos convencionales, ¿no? Pueden ser esteroides, inmunoglobulinas, electroestimulación. Alguno que se está usando últimamente es el cannabidiol, sobre todo en estados del norte del país. Algunos pacientes tienen muy buena respuesta a este. Y ya en casos más severos que ni a tratamiento especial, ni farmacológico, ni con fitoterapia triple, o hay pacientes que hasta pueden tener 4 medicamentos, hay un tratamiento quirúrgico que ya es en casos más severos y se ha usado y se ven buenos resultados. Hay que hacer enfoque muy especial sobre todo en los padres, ¿no? Que es una administración crónica. Lo normal es de 3 a 5 años, aunque es indefinido realmente el tratamiento, pero mínimo de 3 a 5 años lo van a tener. Como se los mencionaba al principio, el gran porcentaje de un 75, 70, 75, 80% de los pacientes con una monoterapia les va muy bien, pero el resto de los pacientes ya ocupan biterapia o algunos, como les mencionaba, hasta 3, 4 medicamentos, dependiendo de cómo vayan evolucionando. Algunos tipos de medicamento, dependiendo de la crisis, son los que más se van a usar. Por ejemplo, las focales, la carbamazepina, por ejemplo, levetiracetam, la lamotrigina, en las generalizadas la fenitoína, el valproato, en las de ausencias igual, el valproato, la motrigina y en las muclónicas igual. Vamos a mencionar un poquito de las dosis de los más comunes. Hay muchísimos medicamentos de primera, segunda, tercera generación, pero estos son de los más comunes que vamos a estar utilizando. El fenobarbital son las dosis en edad pediátrica de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Puede ser
cada 12 o cada 24 horas. La fenitoína carbamazepina, el valproato, que es de los más usados, como se los mencionaba, la lamotrigina, que también es muy bueno. Ese mencionaba específicamente, perdón, que hay que tener cuidado porque provoca muchas reacciones alérgicas en la mayoría de los pacientes, así que hay que manejarlo con cuidado ese. Y las benzodiazepinas, que son de las de las que más se utilizan, es una dosis de las que más debemos de recordar, ¿no? Que es de 0.1, 0.5 miligramos por día por kilo, este, en dosis. Hay medidas no farmacológicas, como las que mencionábamos hace un momento, los factores precipitantes de los principales, el desvelo, la fiebre, sobre todo si es algún paciente que ya tuvo una convulsión febril, cuidar de infecciones en escolares y adolescentes, los traumas craneoencefálicos, como ya se los mencionaba, la fotoestimulación e igual el abuso de tóxicos en adolescentes o en escolares. Y pues sería todo. Nomás, Cristian, Ajá, regrésate tantito a lo de los... Ahí, a ver, ajá. no a lo de fármacos, nomás para ayudarte tantito. Ujú. Ándale, ahí, mero. Es que, bueno, mira, pones ahí en cuestión del uso, o sea, está bien del tipo de crisis y las clasificaciones, nomás para recordarte un poquito, porque luego ya después nos pones todos los medicamentos, que hay que fijarse bien en el mecanismo de acción, ¿ok? Ujú. De cada medicamento, porque a lo mejor ahí faltó poner, recordar lo de los canales de sodio, de cloro, de potasio, entonces la activación del GABA o del glutamato para que nomás ahí quede pues bien, ¿verdad? Ajá, ok. O sea, para saber que no se usan todos nada más por Sí, crisis, nada más porque sí. ajá. Sí, tiene sus indicaciones específicas. Ah, muy bien. Ok, ¿alguien más quiera agregar algo a la sesión? Pues es un tema bastante, es muy importante, es bastante común este tipo de pacientes, estarlos viendo en primer nivel de atención, de igual manera cuando pues están en cuadros de pediatría conocen a los pacientes complicados que tienen este tipo de padecimientos ya con complicaciones o con algún tipo de secuela. Son pacientitos que pues son visitadoras frecuentes, las personas que tienen alguna complicación o secuela del área de urgencias y de consulta en el primer nivel de atención. Muchos de ellos ya tienen alguna otro tipo de complicación como hidrocefalia, o algún daño cerebral severo. Entonces, es difícil cuando hay un paciente con un diagnóstico como epilepsia y que esa parte dependiente para las actividades de la vida diaria, porque el niño va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir ganando peso, va a ser un adolescente, va a ser un adulto con una secuela o con una complicación. Y esto realmente la familia lo sufre bastante. Hay familias que, de verdad, mis respetos, le echan todas las ganas a la enfermedad y tienen a sus niños controlados, a pesar de lo económico, a pesar de lo social, a pesar de los problemas familiares que conlleve esto. Y hay niños que viven su vida normal, sin ninguna complicación, sin ningún padecimiento y duran controlados muchísimo tiempo. Entonces, son panoramas muy diferentes. Aquí lo que a nosotros nos compete más que nada es ver que esa familia esté educada, que tenga la orientación correcta para este tipo de padecimientos, sea la gravedad que sea o si tiene o no tiene complicaciones o secuelas. Es una enfermedad crónica que va a vivir el resto de la vida con esa familia, y hay muchos de estos niños que salen adelante y que hacen una vida normal y plena como cualquier otra persona que no tenga ninguna enfermedad. Lean muy bien este síndrome, lean muy bien, como bien dice Aldo, las indicaciones de cada uno de los tratamientos, cuáles se utilizan en pareja para hacer sinergia, cuáles son los medicamentos que se contraponen con algún otro tipo de tratamiento, porque pues estos niños se enferman, tienen infecciones, tienen algún otro padecimiento y hay que tomar mucho en cuenta
que estos medicamentos, muchos de ellos son muy sensibles a que baje su potencia a algún otro tratamiento, y eso también lo tenemos que conocer nosotros. Cuando vamos a manejar algún tipo de problema agudo en nuestros niños, tenemos que estar bien, bien seguros que el medicamento que les vamos a dar no altere los receptores del medicamento de la epilepsia. De igual manera, crecen y se empiezan a reproducir, ¿verdad? Entonces también tenemos que cuidarlos en el embarazo a esas mujeres con este tipo de padecimiento, y siempre ofertarles el mejor tratamiento para esa diada que va a ser el feto y la madre. No sé si alguien tenga algún comentario. Para nomás complementarle para mis compañeros, cuando nos toquen las guardias de urgencias o de urgencias pediatría, recordar que a los niños vamos a manejarle una dosis del diazepam para el estatus, para el evento convulsivo. Vamos a manejarle la dosis de 0.3 miligramos por kilo. Si no hay diazepam y de casualidad tienen midazolam, es todavía la mitad de la dosis, 0.15 miligramos por kilo. Y otra cuestión, cuando llega el niño con el evento convulsivo, a veces se dificulta canalizarlo. Se puede utilizar la técnica de aplicación de diazepam por vía rectal. Ahí le aumentamos un poquito más la dosis para que tengamos un mayor efecto de absorción. Le podemos dar hasta 0.5 miligramos por kilo por vía rectal. Y una vez que se le pasó, se le controla el evento agudo, iniciar la impregnación con fenitoína, siempre y cuando preguntar que no tenga alguna contraindicación o alérgico a la fenitoína. Iniciarle a 20 miligramos por kilo y lo vamos a diluir en solución fisiológica y pasarlo en un promedio de 20 a 30 minutos. Va a ser la dosis de impregnación. Y luego ya la de sostén la podemos adecuar también según al peso del paciente. Podemos dejarle una dosis máxima de 62.5 miligramos totales cada 8 horas o cada 12 horas. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario o complemento de la sesión de hoy? Bueno, nosotros que todavía alcanzamos a ir a pediatría, de lo de doctora, recordarlo por causas, pero por edades. Entonces, si se va a presentar un neonato, tener en mente que puede ser muchas veces por tanto hemorragias, infecciones o hipoxia. Y ya en niños lactantes o niños pequeños, tener en cuenta lo de las crisis febriles, que esa prácticamente pues sería otra clase, supongo. Así es, son cuadros diferentes, panoramas diferentes, y como dice Aldo, hay que tomar muy en cuenta el grupo de edad que estamos viendo en el menú. Muy bien, pues yo creo que un tema bastante complejo, que deja mucho que revisar siempre. Y pues son pacientes que van a estar teniendo en la consulta muy frecuentemente, ya que estén en su unidad de atención. Pues muy bien, chicos, damos por terminada la sesión del día de hoy, y muy bien todos. Okay. Gracias. Gracias, Teoldo. Gracias, bye. Gracias. Gracias.